¿Cómo surgió una de las civilizaciones más grandes y duraderas de la historia? Los antiguos egipcios construyeron pirámides que desafían el tiempo, desarrollaron una escritura compleja y crearon un imperio que perduró durante más de 3000 años. Pero, ¿cómo comenzó todo? Hoy exploraremos el fascinante origen de los egipcios, una historia que se remonta a las riberas del río Nilo, el alma de la civilización. Mucho antes de que las pirámides de Giza se alzaran sobre el horizonte y los faraones gobernaran un imperio vasto, los primeros pueblos que habitaron las orillas del río Nilo comenzaron a desarrollar una cultura que, con el tiempo, se convertiría en la civilización egipcia. Desde sus humildes orígenes hasta su ascenso como una de las potencias más influyentes del mundo antiguo, esta es la historia de cómo los egipcios dieron forma a su sociedad, basada en la tierra fértil del Nilo y en una visión espiritual del mundo. Hoy viajamos miles de años atrás para descubrir cómo comenzó la civilización egipcia y cómo sus primeros habitantes pusieron las bases para una cultura que sobreviviría más de 3 milenios. El río Nilo es la clave para entender el origen de los egipcios. Este río, el más largo del mundo, fluye a lo largo de casi 7000 kilómetros desde el corazón de África hasta el mar Mediterráneo. En sus orillas se encuentra una franja de tierra fértil conocida como el Valle del Nilo, rodeada por vastos desiertos. Para los primeros habitantes de Egipto, este valle era una fuente inagotable de vida. Hace más de 5000 años, los pueblos antiguos que vivían en esta región comenzaron a asentarse a lo largo del Nilo, atraídos por la tierra fértil que dejaba a su paso la inundación anual del río. Esta inundación, conocida como el Akit, traía limos ricos y nutrientes, haciendo posible el cultivo de alimentos en una región que, de otro modo, sería completamente árida. Gracias a estas condiciones, las primeras sociedades agrícolas florecieron a lo largo del Nilo. Los primeros egipcios aprendieron a canalizar las aguas del Nilo y a desarrollar una agricultura sofisticada, cultivando trigo, cebada y lino, lo que permitió el crecimiento de aldeas y el surgimiento de las primeras ciudades. La vida en Egipto estaba completamente conectada al ritmo del Nilo, y su importancia no solo era económica, sino también religiosa. Antes de la unificación de Egipto bajo los primeros faraones, las sociedades que habitaban el Valle del Nilo desarrollaron una serie de culturas que sentaron las bases de lo que sería el antiguo Egipto. Una de las culturas más importantes de este periodo fue la cultura de Nagada, que floreció entre 4000 y 3000 años antes de Cristo. La cultura de Nagada es conocida por sus avances en cerámica, arte y la construcción de los primeros túmulos funerarios. Durante este periodo, comenzaron a aparecer las primeras evidencias de una sociedad más compleja, con jerarquías sociales y un liderazgo centralizado. Las primeras ciudades, como Hieracómpolis y Abidos, se convirtieron en centros de poder local, donde la élite empezaba a destacar. Este fue también un periodo de intercambios comerciales con otras regiones, como Nubia al sur y el Levante al este. Los egipcios obtenían piedras preciosas, marfil y otros materiales valiosos, lo que impulsó el crecimiento económico y permitió el desarrollo de una cultura más avanzada. Además, en esta época comenzaron a aparecer los primeros símbolos que más tarde evolucionarían en la escritura jeroglífica. El evento más crucial en el origen de los egipcios fue la unificación del país bajo un solo gobernante, que marcó el comienzo del periodo dinástico temprano. Antes de la unificación, Egipto estaba dividido en dos tierras, el Alto Egipto al sur y el Bajo Egipto al norte. Cada región tenía su propio gobernante y cultura, pero hacia finales del cuarto milenio antes de Cristo, el rey de Alto Egipto, Narmer, conocido también como Menes, logró conquistar el Bajo Egipto, uniendo ambas regiones en un solo reino. La paleta de Narmer, uno de los artefactos más antiguos de Egipto, celebra esta unificación. En ella se muestra al rey Narmer usando la corona doble, que combinaba la corona blanca del Alto Egipto con la corona roja del Bajo Egipto, simbolizando la unión de las dos tierras. Con la unificación, Egipto entró en una nueva era, en la que surgió el concepto de los faraones como dioses reyes, y el poder se centralizó en una monarquía fuerte. Este fue el inicio de la construcción de grandes templos, monumentos y tumbas, una manifestación del poder del faraón. Los faraones, considerados encarnaciones del dios Horus, gobernaban con un mandato divino,
y su responsabilidad no solo era mantener el orden en la tierra, sino también preservar el Ma'at, el principio de equilibrio y justicia en el universo. Con la unificación de Egipto y el establecimiento de la primera dinastía, los faraones comenzaron a consolidar su poder a través de monumentos arquitectónicos. Las primeras tumbas reales, conocidas como mastabas, eran estructuras rectangulares de piedra o ladrillo que servían como tumbas para los faraones y la nobleza. Estas primeras mastabas se construyeron en sitios como Saqqara y Abidos. Sin embargo, la verdadera revolución arquitectónica llegó durante el reinado del faraón Djoser, de la tercera dinastía, quien encargó al arquitecto Imhotep la construcción de la primera pirámide escalonada en Saqqara. Esta pirámide fue la primera estructura de piedra a gran escala en el mundo y marcó el comienzo de la construcción de las famosas pirámides de Egipto. La transición de las mastabas a las pirámides representó no solo un avance en la ingeniería, sino también una afirmación del poder divino del faraón. Las pirámides eran vistas como el medio para que el faraón ascendiera al cielo y se uniera a los dioses después de su muerte. Este periodo marcó el inicio de la era de las grandes pirámides, que culminó con la construcción de las pirámides de Giza durante la cuarta dinastía. La religión desempeñó un papel fundamental en la vida de los egipcios desde sus orígenes. Creían en una amplia gama de dioses que gobernaban todos los aspectos de la naturaleza y la vida diaria. Los primeros egipcios desarrollaron un complejo sistema religioso en el que los dioses, como Ra, el dios del sol, Osiris, dios de los muertos, y Horus, dios del cielo, eran adorados en templos y celebrados con rituales elaborados. Uno de los aspectos más importantes de la religión egipcia era la creencia en la vida después de la muerte. Los egipcios estaban convencidos de que la muerte no era el fin, sino el comienzo de un viaje al más allá. Esta creencia motivó la construcción de tumbas monumentales y el desarrollo de técnicas de momificación para preservar el cuerpo del difunto, lo que aseguraría su resurrección en el más allá. El faraón, como hijo de los dioses, desempeñaba un papel central en la religión, no solo como gobernante, sino también como intermediario entre los dioses y el pueblo. Cada faraón se veía a sí mismo como responsable de mantener el Ma'at, el equilibrio cósmico, y garantizar que los dioses continuaran bendiciendo la tierra con abundancia y orden. Uno de los avances más importantes de los primeros egipcios fue la invención de la escritura jeroglífica. Los jeroglíficos, que combinaban elementos pictóricos y fonéticos, se desarrollaron hacia el año 3200 a.C. y permitieron a los egipcios registrar su historia, religión y cultura. Esta escritura se utilizaba en monumentos, templos y tumbas, y desempeñó un papel crucial en la administración del Estado. Además de los jeroglíficos, los egipcios desarrollaron una escritura cursiva conocida como hierática, que era utilizada para llevar registros administrativos y religiosos. La capacidad de escribir y registrar información fue fundamental para la centralización del poder y el control sobre el vasto territorio egipcio. Gracias a la escritura, los egipcios pudieron preservar su legado a través de los milenios. La historia de los faraones, las epopeyas religiosas y las proezas arquitectónicas quedaron grabadas en piedra y papiro, lo que permitió que su cultura perdurara mucho más allá de la caída de su civilización. Aunque el antiguo Egipto experimentó muchas transformaciones a lo largo de su historia, los orígenes de su civilización sentaron las bases para más de 3000 años de poder, cultura y religión. Desde las primeras aldeas a lo largo del Nilo hasta las grandes pirámides y templos, el legado de los primeros egipcios sigue vivo en cada aspecto de la civilización egipcia que conocemos hoy. Los antiguos egipcios no solo crearon una de las civilizaciones más influyentes del mundo antiguo, sino que también dejaron un legado cultural que sigue fascinando e inspirando a la humanidad moderna. Sus avances en arquitectura, escritura, religión y ciencia continúan siendo estudiados y admirados en todo el mundo. Los antiguos egipcios transformaron las orillas del Nilo en el escenario de una de las civilizaciones más fascinantes y duraderas de la historia. Desde los humildes comienzos de pequeñas aldeas agrícolas hasta el ascenso de los faraones, los egipcios construyeron un legado que sigue deslumbrando al mundo moderno. A través de sus avances en arquitectura, religión y ciencia, los egipcios nos dejaron un tesoro invaluable de conocimientos y maravillas. Hoy, más de 5000 años después de sus orígenes,
su civilización sigue siendo un símbolo de grandeza, sabiduría y misterio.